Entonces, tenemos en pantalla el Volatility 50, ¿cierto? Entonces, Sí. es sencillo, mira. Si quieres, bájale un poquito. O si quieres, silencia el micrófono mientras no vayas a hablar y cuando vayas a hablar lo activas porque se escucha un eco. Perfecto. Entonces, es sencillo. Tú coges siempre y analizas, ¿no? Analizas pues qué es lo que está haciendo el índice. Entonces, digamos, yo en este me pongo a mirar, ¿no? Yo acá en este me pongo a mirar a ver qué es lo que hay, ¿cierto? ¿Qué historial es el que tengo? Y si te das cuenta, pues el precio venía como alcista, ¿no? Podemos ir a un mes, esperemos a ver que nos cargue un poquito más. Cargamos, está cargando hasta ahora. Pero mira, digamos, en un mes pues ya sabemos que la dirección es alcista, ¿no? ¿Por qué? Pues sencillo, tú puedes determinarlo por dos cosas, ¿no? Entonces, la primera, ¿cuál puede ser? Que me está rompiendo altos, ¿no? Mira, te está rompiendo altos y te está haciendo bajos cada vez más altos, ¿cierto? Esperemos a ver qué historial completo nos carga el índice mientras él carga. Creo que ya, mira, otro poco, todavía hace falta, ¿cierto? Entonces, miramos acá un mes. De pronto en un mes nos cargue un poco más rápido la información. Ah, no, allá está. Esto es lo que es este índice, ¿cierto? Entonces digamos, mira, que ya en un panorama mayor, nosotros podemos decir, este índice que, este índice, por ejemplo, acá sacó liquidez, ¿cierto? Mira, saca liquidez de este máximo y se pone por debajo de la zona, ¿no? Mira, acá y acá, se puso por debajo de esta zona. Entonces, ¿qué es lo que el precio tiene que hacer como tal, ¿cierto? Entonces, tú tienes una lectura ya, ¿cierto? De acá del inicio del rango, ¿cierto? Acá el precio viene, te retestea el bloque, ¿cierto? Porque ya todo esto está mitigado, todas estas mechas están mitigadas, pero yo te adelanto algo, cuando tú veas muchas mechas por la parte de arriba, como acá, o muchas mechas por la parte de abajo, como por ejemplo acá esta zona, ten cuidado porque muchas veces eso es liquidez, ¿no? Estos son patrones de liquidez. Acá esto se ve como una línea tendencial y por eso el precio viene y mira, los termina barriendo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, esto es lo mejor que puedes aprender para analizar el mercado. Entonces, ¿tú qué tienes acá? Yo veo que el precio inicia, ¿cierto? Veo que el precio hace todo esto como un impulso, ¿cierto? Tú podrías decir que esto es un retroceso y que el precio hace un impulso de nuevo, ¿no? Bueno, podrías verlo así, o sencillamente lo que tratas de buscar es el patrón de finalización. Entonces tú ves que el precio, digamos, tiene acá un máximo, ¿cierto? Ves que el precio de pronto por acá tiene este rompimiento, ¿cierto? Entonces, como tú porque pues la vela pues no la vas a contar, o sea, esa vela es reacción, ¿sí? Entonces, ¿tú qué vas a hacer en este caso? Entonces, pues tú dices, bueno, patrón de finalización, el precio que pudo haber hecho algo más cercano a la zona, ¿cierto? Y acá en esta zona sí te hace algo, mira, saca aquí de estos mínimos y se monta por encima de este sitio, ¿cierto? Ya yo tengo algo, ¿no? Yo tengo y, porque digamos yo mataría este inicio en el ¿cierto? Porque pues ¿cuál es la validación? Pues yo miro que mi blog mi inicio de rango a la izquierda se haya metido a un order block o haya tocado una mecha, ¿cierto? Entonces yo voy a ir a mirar, obviamente, estas mechitas se vinieron a meter a este order block decisional, ¿cierto? Entonces pues podemos decir que estamos en un rango válido, ¿no? Entonces yo puedo decir que bueno, tenemos un rango bajista, ¿cierto? Entonces acá yo que empiezo a tener, pues lo mismo, mira, acá yo tengo un nuevo bloque de ventas, ¿cierto? El precio respeta ese bloque de ventas, si te das cuenta que viene, acá la liquidez,
brazo, da una reacción, sube la liquidez, ¿cierto? Sube otro poco, sigue reaccionando a la misma zona, viene, te vuelve a hacer el mismo, o sea, te empieza a respetar a quién. Él está respetando este rango bajista, ¿no? Porque si el precio quisiera ser bajista, qué debió haber hecho él? Pues acá, por más que él se mueva por acá, la finalización debió haber sido por abajo, ¿cierto? Para yo decir, ah, bueno, esto siguió siendo bajista, ¿cierto? Pero no, el precio que hace, el precio llega, saca la liquidez, ¿cierto? Y se devuelve ¿a dónde? Ahora sí se devuelve a nuestro rango principal, ¿cierto? Que era todo esto acá, ¿sí? Este bloque, de pronto este bloque que sacó la liquidez, ¿cierto? Aunque son zonas muy amplias, pues obviamente en menores temporalidades podemos manejar unos SLs, ¿cierto? SLs por encima de esta zona. Igual si el precio te saca, pues él te vuelve a mostrar en dónde montarte y todo, ¿no? Pero acá yo qué podría determinar, pues yo veo que el precio acá me hizo techos iguales, ¿no? Y por acá abajo yo veo como pisos iguales, pues que el precio está más bien como enrangado, ¿cierto? O sea, está sacando liquidez de ambos lados, sacando liquidez de ambos lados y no ha cogido como tal una dirección. Pero eso no quiere decir que yo no lo pueda operar. Mira, o sea, por ejemplo acá podríamos operar nosotros esta consolidación, ¿cierto? Que es un poco más difícil, sí, pero para quien se quede en una sola temporalidad viéndolo como consolidación. Porque si yo te digo, todo esto es todo esto es un impulso bajista. Toda esta velota fue estructura bajista en menores temporalidades, ¿no? Yo lo estoy viendo en mensual. ¿Cierto? Que es lo mayor, o sea, si te das cuenta, el precio lo que hace es respetar esta mayor, sin importar qué tanta estructura le haya hecho acá abajo, ¿cierto? Entonces, primer paso siempre es revisar lo mayor, ¿no? Para yo saber qué es lo que está haciendo el precio. Entonces, ya lo veo que él aparentemente, pues, eh, me hizo una consolidación, ¿cierto? ¿Por qué lo determino? Pues porque veo acá hay un piso igual, acá esto de pronto sí fue una toma de liquidez, porque obviamente él tiene que finalizar. Pero mira que después de eso siguió como respetando esa misma zona de soporte, ¿no? ¿Y qué hizo el precio? Yo no puedo marcar esto como un techito, ¿no? Por- Porque no le corresponde a esta temporalidad. ¿Cuál es la verdadera estructura de esta temporalidad? Pues yo veo acá estos máximos iguales, ¿cierto? Acá yo veo mi inicio de rango. Y acá yo veo estos mínimos, ¿cierto? Si te das cuenta, el precio lo que siempre está haciendo es rompiendo una zona, ¿cierto? Y yendo a buscar otra zona para luego venir y buscar de nuevo una zona. Y si si la zona de arriba es más fuerte, pues el precio baja, vuelve a buscar su zona anterior, vuelve a subir. Esto que antes era una zona de soporte, lo volvió techo, ¿cierto? Mira, ¿cierto? Acá el precio hace lo mismo, ¿cierto? Rompe esta zona, al devolverse, estos no pudieron, pero esta zona sí lo está frenando, el precio se devuelve a la misma zona, ¿cierto? Todo esto es una consolidación. Se pueden tomar compras y ventas, claro, porque pues estamos sabiendo que el precio va de un punto A a un punto B, ¿cierto? Pero pues vamos a hacerlo con todo lo que nosotros, con toda la artillería pesada, ¿no? O sea, ya primero pues nosotros determinamos con lógica qué es lo que está haciendo el precio. Entonces digo, ah, listo, el precio está acá en un punto A, el precio está acá en un punto B, ¿cierto? Y ¿Y qué más vemos acá? Entonces yo veo que el precio ya llegó a la resistencia y que cuando me llegó de la resistencia fue a buscar mi soporte y que cuando buscó mi soporte fue a buscar mi resistencia de nuevo, ¿cierto? Entonces, ¿qué debería hacer el precio? Pues ir a buscar otra vez el soporte, ¿no? Y como nos damos cuenta, pues ya tocó la resistencia, entonces pues ya sabemos que el precio tiene una inclinación bajista, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la consolidación me lo determina, que ya llegó a su zona de resistencia, muy posiblemente pues el precio tenga que venir a buscar zonas de soporte, que no va a ser esta, que no va a ser esta, ¿cierto? La verdadera zona de soporte pues viene a ser un extremo por acá y podría ser que esto sea un decisional, ¿no? Entonces puede que esta sea la zona donde el precio tenga que reaccionar. Pero si te das cuenta que es como un lenguaje muy básico, o sea, no es nada del otro mundo, ¿no? Entonces, listo, bueno, tú ya sabes, pero tú dices, bueno, yo no voy a esperar de aquí a que me llegue el precio acá a esta zona, pues, ¿cuánto va a tardar, no? Puede tardar 1, 2, 3, 4 meses, si él baja así derechito, ¿no? Pero si él le da por hacer esto y consolidarse, empezar a consolidarse acá todo un año, y luego ahí sí bajar a la zona, para luego ahí sí subir otra vez.
Entonces, pues uno tienes que aprovechar el movimiento del mercado actual, ¿no? Entonces, ¿qué podrías determinar tú? Pues mensual, bajista, ¿no? O sea, vemos que mensual estamos bajistas. ¿Por qué? Pues mira la intención nomás de las velas, ¿no? O sea, son rojas de poder. Entonces, listo. Pues nosotros, ¿qué hacemos? Nos podemos bajar una temporalidad menor para buscar un poco más de información, ¿cierto? O estructura. Entonces, ¿yo acá qué tengo? Entonces yo empiezo a mirar. Listo. En diario yo tenía, digamos, esto así, ¿cierto? Yo tengo de pronto una estructura un poco más alcista, ¿no? Entonces yo veo rompimiento, 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 ¿cierto? Veo rompimiento por acá, por la parte de arriba, aunque se ve más como una toma de liquidez, ¿cierto? Porque los rompimientos pues son contundentes, ¿no? O sea, tienen que verse pronunciados. Mira que, bueno, acá hay cuerpos de vela. Acá hay cuerpos de vela en este rompimiento, ¿cierto? La única pues sería que tú marcaras esa zona y te subieras una temporalidad para mirar si el precio realmente sí rompió o si fue. Es que mira, los cuerpos de vela ni siquiera cerraron por encima. Si tú te vas a semanal, como tal, mira, la mecha, la punta de la mecha fue tocada, fue por las mechas. Entonces ahí, eso se llama toma de liquidez. Entonces, bueno, nos devolvemos acá, pero pues obviamente pues tomémoslo como un quiebre, ¿no? Porque acá quebró, entonces pues bueno, ¿qué hacemos nosotros? Siempre nos tratamos de devolver, ¿cierto? Nos tratamos de volver a buscar un rango más cercano. Entonces, acá, cuatro confluencias para un rango, ¿cierto? ¿Qué voy a yo analizar para buscar mi rango? Entonces, yo me empiezo a devolver ti, 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 tin, y empiezo a validar los saques de liquidez que el precio hizo, ¿no? Esto yo lo considero un boss porque, pues mira, fue rompimiento contundente, ¿no? Pero este de acá al lado sí parece más como una toma de liquidez de este mínimo y como reacción en este bloque, ¿no? Entonces, primera confluencia, que el precio saque liquidez, ¿no? Entonces, el precio me saque liquidez. Segunda confluencia, que el bloque se venga a meter a un order block antiguo, ¿cierto? O a una mecha, que el precio me toque un bloque o mecha de compras anterior, ¿cierto? Yo veo que acá sí me lo está tocando. Veo que esto es la reacción de esto, que en su momento esto era un decisional, ¿cierto? Porque un decisional, porque el precio subió, acá intentó caer, consolidó y luego rompió, ¿no? Entonces, ¿cuál es la vela decisional? ¿Te acuerdas el order block que nosotros le damos prioridad? Order block con aceleración y que por encima tiene el imbalance, ¿no? Mira, esto sería el imbalance, ¿cierto? La diferencia entre esta mechita y esta mechita acá, ¿no? Entonces yo acá tengo un imbalance, ¿cierto? Entonces, si te das cuenta que el precio nos empieza a decir dónde podríamos nosotros comprar, yo tengo un imbalance por encima, por acá abajo tuve como un saque de liquidez, esto se vino a meter por allá también a una mecha. Entonces, acá tengo un mini inicio de rango o en menor temporalidad, por allá en H1 de pronto. Se ve más claro, ¿no? De pronto otros dirán, no, yo la verdad veo más claro es este, ¿no? Mira, saque de liquidez, rompimiento estructural, ¿cierto? Rompimiento, rompimiento, rompimiento. Entonces, acá yo qué debería esperar, pues la finalización del rango, ¿no? ¿Dónde fue esa finalización? De pronto yo diría que acá pudo haber una finalización, ¿no? Mira, saqué liquidez de estas zonas y se metió por debajo de estos pisitos. Entonces, el precio viene, ¿cierto? ¿Qué me valida a mí esto? Pues a mí me valida el precio, trazar un Fibonacci, ¿no? Pero ¿cómo yo hubiera podido coger esta compra? Pues leyendo la estructura en menor temporalidad. Si yo ya sé que el precio me sacó liquidez de una zona, si yo ya sé que el precio me llegó a una zona de compra, ¿cierto? Pues yo allá determino hacia dónde puedo ir y cómo hubiera podido comprar, ¿cierto? Entonces mira, acá era el saque de la liquidez. Acá yo tengo mi extremo, ¿cierto? Vamos a tratar de buscar acá el bloque extremo. Si tú te das cuenta cuál es el que tiene la aceleración, yo creo que es este bloque, ¿no? Y que tiene un imbalance por encima, ¿cierto? Si se alcanza a ver el imbalance, mira dónde está reaccionando el precio, ¿no? Acá fue igual, ¿no? Este era el decisional y mira dónde reaccionó acá dos veces el precio. O sea, el precio reaccionó acá y luego me reaccionó en dónde? A este mismo bloque, ¿no? Que también tiene imbalance por la parte de encima. No sé si lo alcances a ver ahí. Mira, si yo trazo acá esta mecha,
y a esta de arriba le trazo otra mecha. Si te das cuenta ese espacio, pues ahí está el imbalance, ¿no? Entonces, ¿cuál era el bloque ahí con el que tenía que comprar? Pues tú aquí escoges, ¿no? Tú dirías, no sé, el tradicional de pronto me da un poco más de seguridad porque es el más amplio, entonces tú coges el tradicional, ¿cierto? Si tú dices, no, pues yo voy a coger el de la aceleración, pues qué hijo de madres. Entonces tú coges este y mira que te lo respeta, ¿no? Este sería el bloque más correcto. Mira, te lo respeta y el precio se va, ¿no? Y cuando él se va a ir, ¿qué hace? Mira, lo mismo. Aunque esta mecha no me gusta, por eso yo no hubiera validado tanto porque aquí el saque de liquidez tiene que ser así, ¿cierto? Pero esta mecha ya me ha sacado liquidez y esta no la superó, entonces acá no hay como un piso sólido. Por eso, acá más adelante, te das cuenta que el precio, pues sí tiene como unas pequeñas reacciones, pero lo rompe como sin nada y más bien viene a reaccionar a cuál, a este, ¿cierto? Que era el que estaba sin mitigar, mira, a este pequeñito de acá, el precio viene y reacciona a ese, ¿no? Entonces, en diario yo qué puedo determinar? Pues en diario yo podría determinar una cosa, ¿no? Yo en diario podría determinar que mi último rango alcista sólido es este de acá, ¿cierto? Saque de liquidez, rompimiento. Esto yo era verificar que se haya metido un bloque o mecha, ¿cierto? Entonces, tenemos acá el de andar. Y si te das cuenta, o sea, si yo le trazo a esto una flecha, así, ¿a qué se metió? A las mechas, ¿no? Mira, a las mechas, a estos bloquecitos, como tú lo quieras ver, ¿no? Acá también hay un decisional, pero el precio se metió pues a esta zona, ¿no? Entonces ahí pues yo sí tengo un rango sólido, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo la mitigación de una mecha. Entonces, paso uno, que me saque liquidez, ¿no? Entonces yo veo que el precio saca liquidez de estos mínimos de acá y de este mínimo anterior de acá, ¿no? Mira, todo esto fue un saque de liquidez. Ah, que el precio no bajó por acá. No, porque el precio, mira que luego de sacar esta liquidez, te rompió por acá encima, en menor temporalidad. Entonces, ¿qué te está diciendo acá el precio? Que el precio ya no le interesa seguir bajando. Así él tenga liquidez, así él tenga acá un bloque por mitigar, ¿cierto? Porque este bloque no lo ha tocado. Entonces, pero el precio te va dando el lenguaje, ¿no? Todo esto es liquidez, todo esto es liquidez. Entonces, el precio lo que hace es liquidar todas estas zonas primero y ahora sí viene y reacciona un bloque, ¿no? Entonces, este bloquecito se metió acá, esto acá sí, ¿cierto? Acá yo tengo un nuevo inicio de rango. Acá yo no tenía una finalización. ¿Por qué? Porque el precio, bueno, puedes decir que sacó liquidez de acá arriba, que se metió a este bloque, ¿cierto? Sí, perfecto. Pero el precio nunca se puso por debajo de esta zona. Para yo decir, ah, bueno, tengo un inicio claro y una finalización clara, ¿no? Entonces, como el precio no se pone por debajo de ninguna de esas zonas, pues yo acá en esta temporalidad de diario esperaría una finalización más concreta, ¿no? Que sería esta, mira. Finaliza acá. Muy probablemente esto sacó también liquidez por allá de unas zonas anteriores, ¿cierto? Y el precio que hace, mira, se pone por debajo por acá, ¿no? Entonces yo podría ver una N como así. Mírala así, tum, ¿cierto? Rompió, rompió. Entonces, primero te da oportunidad de venta, ¿no? Mira, en el mismo lado tienes un decisional y muy probablemente hubieras podido coger esta venta, ¿no? Luego el precio te hace otro decisional y luego tú hubieras podido coger esto nuevamente, ¿no? Porque el precio te hace estructura, pero tú estás analizando la compra, digamos acá en este caso. Entonces, ¿yo qué veo acá? Yo veo que el precio tuvo el inicio, la finalización. ¿Qué debería esperar yo? Entonces yo debería esperar, pues, la finalización, ¿cierto? Una vez el precio me la hace, yo puedo trazar un Fibonacci como confluencia, ¿no? ¿Y qué voy a esperar yo? Que el precio me llegue al 61, perdón, voy a esperar, voy a marcar las zonas que tengo por debajo del 50%, ¿no? Entonces, esto yo no lo marcaría, ¿por qué? Porque todo esto es liquidez. Si te das cuenta, como una línea tendencial de liquidez, tengo acá atrás de derecho un imbalance, que es liquidez, ¿cierto? Tengo este bloquecito de acá que está en el 61.8, ¿cierto? Pero por debajo yo qué tengo. Entonces, yo veo que acá abajo tengo un imbalance, ¿cierto? Acá de pronto en esta zonita también tengo un pequeño imbalance de una menor temporalidad. Vamos a ver si de pronto si es imbalance o no es imbalance. Yo trazo la línea y si alcanzas a ver que hay un pequeño espacio ahí, mira.
Ese pequeño espacio se llama imbalance, ¿no? Entonces, ahí yo tengo un bloque, claramente, este podría ser un bloque, claramente tiene su reacción, pero como no es el bloque correcto, pues se devuelve el precio, ¿no? ¿A dónde se devuelve? Ahora sí, yo tengo acá un bloque decisional, ¿cierto? ¿Por qué decisional? Porque este bloque si vino y se metió a un bloque, por acá abajo yo veo un imbalance, pero está demasiado lejos, el precio acá sí sacó liquidez, todo esto de aquí para abajo está un poco más balanceado, ¿no? Entonces yo digo, listo, el precio ya me hizo una liquidez previa, ¿cierto? Mira, acá me hizo un pisito haciendo creer que este era el nuevo bloque a muchos, que muchos están esperando acá, ven esta reacción y dicen, ah, no, yo espero a que el precio se devuelva y me monto, ¿no? Pero si tú eres de una lectura correcta, tú dices, bueno, pues el precio sacó liquidez de acá, ¿por qué no se montó por encima de esa zona, ¿no? Entonces, si te das dando cuenta el lenguaje, ¿cierto? Entonces, acá ya vamos, vemos el order block, lo marcamos y es solo programar, ¿no? Yo programo, si tú quieres ser prudente, pues tú pones un stop loss acá, si quieres ser arriesgada, un poco debajo de la zona, o de pronto yo lo pondría acá. Y si tú quieres ser más conservadora, pues tú pones un stop loss por acá, ¿no? ¿Cuál sería nuestro take profit? Pues el máximo a mitigar, ¿cierto? El máximo a neutralizar. Míralo. Máximo a neutralizar, ¿cierto? ¿Y qué hace el precio? El precio viene, barre toda la liquidez que fue creando, ¿cierto? Me reacciona en el bloque y no obstante, mira lo que él hace en menor temporalidad. Entonces yo te vuelvo a mostrar, ¿cierto? Acá en esta zona, él te vuelve a confirmar. Entonces yo me podría coger esta zonita y yo me podría bajar a una menor temporalidad, ¿no? Entonces te estoy enseñando cómo es el análisis, porque esto se hace temporalidad tras temporalidad tras temporalidad. Pero tienes que aprender primero cómo es que se hace el análisis en una sola temporalidad, considero yo más sano. Con eso tú vas aprendiendo la vuelta, ¿no? Entonces, mira, esta es la zona, perdón, vamos muy adelante, acá atrás. Listo, esta es la zona que nosotros marcamos, ¿no? Mira, esto de acá abajo es la zona donde el precio venía, ¿cierto? Entonces yo veo que el precio viene por acá. Este es mi bloque de compras, ¿cierto? Este es mi bloque de compras. Y mira que yo que hubiera tenido que esperar en diario, pues que el precio se me pusiera por encima de una buena zona, ¿no? Pero si yo soy conservador, pues yo hago lo mismo. En menor temporalidad hago exactamente lo mismo. ¿Qué veo yo? Entonces yo digamos veo que el precio viene rompiendo a la baja, ¿cierto? En H1. Y que acá, en este último rompimiento, el precio ya me llegó y me tocó mi zona, ¿cierto? Él hace un saque de liquidez, se monta por encima de una zona, entonces me ataca una finalización, ¿cierto? ¿Qué quería buscar yo? Pues, ¿dónde empezó esto, ¿cierto? Entonces yo me devuelvo, veo que acá el precio saca la liquidez, esto se vino a meter acá este decisional, ¿cierto? Y también me rompió estructuras por la parte de abajo. Entonces acá yo tengo mi último rango bajista, ¿no? Entonces en H1, por ejemplo, yo hubiera tenido que esperar a que el precio me rompiera esta zona para yo decir, ah, bueno, vamos al alza, ¿cierto? Desde acá. Y luego que el precio me rompa esa zona, pues empezar a buscarle la zona de la compra. Pero mira que el precio que hizo, se empezó a ir como loco, ¿no? El precio se empezó a ir como loco. Entonces tú dices, bueno, o sea, ya sé cómo es más o menos lo que tengo que hacer. Entonces, si el precio acá venía bajando y acá se está acercando a mi zona, pues yo digo, listo, en H1 me confirmaría que de pronto la zona, que el precio, esta sería como la zona más fuerte de H1, ¿cierto? Yo trazaría un Fibonacci desde el inicio, ¿cierto? Estamos claros que acá se ve el inicio, ¿cierto, María Fernanda? Acá se ve el inicio y acá se ve la finalización, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Pues trazar un Fibonacci también acá en esta zona y buscar las zonas que estén por encima, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, todo esto es liquidez. Mira, imbalances, imbalances. Acá esto no sacó la liquidez de nada. Si esto tuviera una mecha acá arriba, créeme que acá más adelante hubiera habido una buena reacción. Pero como esto no sacó liquidez de nada, sino dejó un alto cada vez más bajo, pues esto es una línea tendencial. Aparte tengo más imbalances, más imbalances. Entonces, cuando yo no tengo un bloque así, solo marco mi extremo, ¿no? ¿Cuál sería mi extremo? Pues este, ¿no? Entonces mira que el extremo sí tiene sus reacciones, ¿cierto? Mira, de pronto acá tú podrías decir, ah, pero acá de pronto yo tenía un decisional. Pues sí, también te dio tus reacciones.
pero a la final pues no era la zona correcta para él empezar a caer, ¿no? Recuerda que H1 jamás le va a poder ganar a qué? A diario. Y en diario, ¿qué estamos viendo? Pues una estructura alcista, ¿no? Y un rango alcista. Y el precio acabó de tocar el bloque. Entonces tú dices, bueno, listo. Entonces, si esta era la zona neutral en H1, ¿yo qué hubiera podido hacer? O sea, no, o sea, ¿cómo yo puedo tomar la entrada muy sniper? O sea, acá, ¿cierto? Muy, muy francotirador. Entonces, ¿qué hago yo? Digamos, yo siempre cojo diario, ¿cierto? H4, M15 y M1. O diario, H1, M5 y ya, paré de contar, ¿cierto? Entonces, digamos, lo podemos hacer con cualquiera de los dos. ¿Te das cuenta? Tienes un orden de diario a 4H, de 4H a 15M y de 15M a 1M, ¿cierto? O de diario a H1 y de H1 a 5 minutos y ya, ¿cierto? Uno es para hacer scalping y el otro es para hacer intradía, o sea, que dures más horas en el mercado, ¿no? Pero cualquiera de los dos funciona. Entonces vamos a verlo con el que yo siempre hago, ¿cierto? Entonces nos vamos a H4, ¿cierto? Yo miro realmente qué está haciendo el precio, ¿cierto? Yo veo que el precio me llega a una zona, veo que efectivamente este podría ser el último rango más cercano de H4, ¿cierto? Mira, se mete a este bloquecito decisional, ¿cierto? Y me rompe pues obviamente estructura por la parte de abajo, entonces yo diría, en H4 yo empiezo a ser alcista cuando el precio me rompa esta zona, ¿no? Pero espera porque se estamos viendo más atrás. Acá, listo, ahora sí. Entonces, en H4, mira. ¿Qué teníamos nosotros? Bueno, mira, en H4 pues el rango es mucho más lejano, ¿no? Prácticamente que es el mismo de H1, ¿cierto? H4 y H1 en este momento pues tú los ves, están iguales, ¿cierto? Pero tú tienes que mirar el contexto, o sea, cómo vienen ellos, ¿vienen bajistas o alcistas? Ah, vienen bajistas, ¿cierto? Entonces, estos son rompimientos, pero devuélvete un poquito, tienes un rango alcista, ¿sí me entiendes? O sea, mira que en H4 se ve lo mismo que en diario. Pero entonces, bueno, estamos acá, el precio llegó a esta zona, ¿cierto? Entonces tú dices, ¿y yo cómo hubiera podido coger eso a lo profesional? O sea, yo quiero ser una trader profesional. Entonces, te bajas a M15, ¿cierto? Buscas tu zona, tienes que tener cuidado de no confundirte con las temporalidades. Esta es la zona, ¿cierto? Este es el techo de H1. Entonces tú dices, listo. En H15, pues en M15 también tengo que hacer lo mismo, ¿no? Rompimiento, rompimiento. Y después de los rompimientos, devolverme a buscar cuál fue mi último rango. Entonces, tú te devuelves. Yo podría ver acá un saque de liquidez, ¿cierto? Esta mecha se metió acá a este bloque y se montó esto por debajo, ¿cierto? Entonces, esto es el inicio de un rango bajista, ¿no? Y donde finalizó, pues yo veo que saca liquidez y se montó por acá encima. Finalización. Entonces, pues yo digo, listo. En M15, cuando el precio me rompa esta zona, yo puedo considerar las compras, ¿no? Vamos a ver el precio efectivamente la rompe, pero muy probablemente también te dejó ahí botado, ¿no? ¿Por qué? Porque estos son volátiles y estos se tienden a mover rápido. Entonces, ¿qué hubieras podido hacer tú? Pues lo mismo. Ya sabes que en M15 estás bajista, pues te bajas a un M1, ¿no? Dijimos, de M15 a M1. Y vamos a tratar de buscar la zona. ¿Qué fecha es eso? 16 de octubre. Entonces vamos acá M1. No me deja devolver más. No. Entonces en M5 también la podemos ver. 11 de diciembre, 7, 6, 16 de octubre, ¿cierto? Entonces mira, acá tenemos esta otra zona, ¿cierto? Entonces acá pues ya tengo un panorama un poco más cercano al precio, pero yo ya sé dónde estoy. Estoy en un bloque diario, ¿cierto? Estoy en el retroceso bajista, pero ¿qué es lo que a mí me dice de pronto que el precio no va a ir a recogerlo de abajo? Pues cuando el precio me hace rompimiento y yo me vuelvo a buscar los rangos, ¿no? Entonces yo podría decir que el precio acá sacó liquidez, se metió en este bloque y de pronto tengo un inicio de rango, ¿no? Pero pues no sé, de pronto yo lo vería como altos iguales, aunque sí se metió acá en un decisional.
Entonces digamos que este podría ser nuestro último inicio de rango, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿cierto? Mira, saca liquidez de esta línea tendencial, ¿cierto? Se mete a este bloque, si te digo saca un poquitico de liquidez de ese bloque y luego vuelve a caer, ¿no? A ver, mira, si saca un poco de liquidez, ¿cierto? Entonces yo podría decir que el precio acá, bueno, sacó la liquidez de acá encima y luego se metió por debajo, ¿no? Listo. Y el que esto se metió a dónde, mira, a un bloque decisional, ¿no? Entonces yo digo, listo, perfecto. El precio, este sería mi inicio del último rango bajista de M1. ¿Y dónde me finaliza? Acá, ¿cierto? Mira, tum. El precio te finaliza, ¿cierto? Tras del hecho se devuelve y te confirman el decisional que ya va a empezar es a subir. Precio sube, ¿cierto? Pero digamos que tú estás esperando, ¿no? Tú estás esperando a que el precio te rompa esto para tú empezar a buscar compras. Entonces, ¿ves? El precio acá ya te rompió, ¿no? Con cuerpo de vela, mira. Magníficos cuerpos de vela. Entonces tú dices, listo. ¿Qué tengo que hacer después yo del rompimiento? De volverme a buscar mi rango más actual. ¿Qué tengo allá? Saque de liquidez. Esto muy probablemente se vino a meter acá a este bloquecito, ¿cierto? O a unas mechas. Pues tú lo validas, ¿no? Entonces acerquémonos a ver cómo se ve esto, ¿cierto? Mira, pero yo marco bien los rompimientos. Entonces mira, acá el precio, este es el último rompimiento que te hace el precio, ¿no? Listo. Entonces tú marcas tu último rompimiento, ¿cierto? Marcas tu último rompimiento claro, ¿cierto? Y después de ese rompimiento, o sea, date cuenta que el rompimiento claro fue acá. Entonces, ¿qué haces? Te devuelves a buscar el último rango. Entonces, ahora sí, yo me acerco acá un poquito más y vamos a mirar si esto sí era un rango válido, ¿no? Yo veo que el precio saca liquidez de estas zonas, ¿cierto? Mira, saca liquidez de estas zonas. Que este bloque se vino a meter a dónde, pues yo hago el test, ¿cierto? ¿A dónde se vino a meter? Mira, a esta velita roja, un decisional de menor temporalidad, ¿cierto? O a esas mechitas, prácticamente. Yo bajo bien el recuadro, ¿cierto? Mira, se metió a estas mechas de acá arriba también. O sea, el precio ahí me está diciendo que sí puede ser mi bloque, ¿no? De M1. Yo ya tengo acá mi bloque. Ya sé que vamos hacia arriba porque el precio pues ya, no, ya en M1 no le interesa bajar más. Ya me rompió mi último rango a la baja. Lo que quiere decir que en M15, si el precio venía bajando, ahora va a empezar a subir, a hacer un retroceso, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta una zona importante de venta. Entonces por eso es muy importante identificar las zonas, ¿no? Entonces el precio, mira, acá ya hace el patrón, ¿cierto? Mira, literalmente me hace esto. Rompe por arriba, rompe por abajo y hace su inicio, ¿no? ¿Qué tengo yo acá? Pues esperar la finalización. Entonces, yo que el precio saca liquidez acá y después se montó por debajo esta pequeña zonita, ¿no? Mira, entonces viene en su retroceso. ¿Qué hago yo? Lo mismo de lo mismo de lo mismo. Marcar mi FIBO, marcar las zonas por debajo del 50, veo esta zona, muy probablemente sea un decisional. Si tengo liquidez por debajo, muy probablemente el precio viene a buscar más abajo. Vamos a marcar la zona y vamos a estirarlo, ¿cierto? Y como vemos, sí, tenía liquidez por la parte de abajo, pero pues yo tengo acá mis extremos, ¿no? Podría decir que este es mi extremo. Y pues el precio realmente vino, rellenó el imbalance, ¿cierto? Entre mi extremo y mi qué, y mi decisional, ¿no? Pero si yo me voy a una temporal como M15, todo esto era un solo bloquecito. Si lo vemos acá, vean. Aceleración, imbalance, ¿cierto? Y pues el precio, acá vean, en toda la puntica, vino, lo tocó y se fue, ¿cierto? ¿A dónde era nuestro take profit? En la zona de arriba, ¿no? Máximo a neutralizar. Y el precio lo fue haciendo, ¿no? Que el precio bajó otro poco más a buscar de nuevo la zona. Sí, obviamente, porque pues acá teníamos imbalances, ¿cierto? Pero nosotros siempre vamos a tener siempre dos zonas, ¿no? Teníamos acá un extremo y este era pues nuestro decisional, ¿no? Que si nos dio una compra, sí nos dio una compra, ¿no? El precio luego viene, vamos a ver qué fue lo que hizo, si fue a buscar nuestro extremo. Efectivamente, vean,
Este es nuestro extremo, ¿cierto? Y luego de eso, adiós. Ah, vean, vuelve a tocar nuestro extremo y ahora sí, adiós, ¿no? Hermosa compra.